El día de hoy vamos a estar compartiendo este testimonio de mi hermana Saraí bajo el tema Su amor me rescató. A veces estamos pensando, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que no hay salida, que no hay solución, que ya no hay camino para nosotros. Pero realmente hay una solución. El amor de Dios es tan, pero tan grande. Y mientras yo analizaba este tema, Saraí, el Señor me ministraba algo que se encuentra en Lucas y lo vamos a leer, que es la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en esa situación? Pero el amor de Dios fue el que nos rescató. Y quizás usted puede decir, ay hermana, pero eso es para personas que están fuera, yo ya conozco del Señor, esas personas que quizás no conocen del Señor. Pero muchas veces como nosotros aún estamos dentro, somos como esa oveja perdida. Y aún dentro de la casa y estamos perdidos. ¿Verdad? Somos esa oveja, pero el amor de Dios es el que nos rescata, el que nos saca. Y Jesús hablaba una parábola aquí en Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Me llama mucho la atención como dice que se refiere a este pastor Saraí, que él dice que deja su 99 y va por la que está perdida. Y como dice que la encuentra gozoso, la pone en sus hombros, va y hace fiesta porque se encontró con esa que estaba perdida. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación heridos, decepcionados, perdidos en el camino donde no hayamos cómo regresar nuevamente, o nos encontramos en un punto de nuestra vida donde no hallamos, o sea, por nosotros mismos no hallamos cómo salir de ahí, literalmente en un hoyo. Pero el amor de Dios dice que Él nos agarra, nos carga, nos venda, nos sana nuestras heridas y nos mete al redil nuevamente junto con las 99 que había dejado. Y me impacta porque yo digo, wow, es tan grande el amor de Dios que ¿cómo puede dejar 99 por una? A veces nosotros humanamente decimos, tengo 99, una no es nada. Pero para Jesús valió más la una que estaba perdida que las 99 que estaban bien. Y ese amor a mí es lo que yo digo, wow, Señor, porque yo era esa una que me encontraba fuera y tú por mí pensaste en mí, en ese amor tan grande. Y al nosotros ponernos a pensar en eso, hermanos, a veces como que nos olvidamos de ese amor de Dios y dejamos que el afán, que la tormenta, que la dificultad y que todo eso se nos haga olvidar el verdadero amor que Dios tiene por nosotros, Saraí. Así es. Así de ahorita que estabas hablando de eso, pensaba yo en eso, ¿no? De que las 99 que Él dejó para ir por una. O sea que su amor no tiene diferencia cuando se trata de un alma. Amén. Y pues así igual como ama a las 99 que están con Él, así igual ama a la que está lejos. Y a veces el que está lejos se siente sucio porque lo estuvimos, ¿no? En ese entonces. Y nos sentimos así, pero el amor de Él es tan inmenso que nos ama igual que las que tienen casa. Y a veces es bien importante saber eso porque el pecado nos ensucia, nos mancha, nos aleja de Él y nos hace creer que no podemos estar aquí. Entonces a veces nos desvaloriza, bueno, no, más bien nos desvaloriza, pero Él es quien nos da valor. Entonces es bien importante que cuando el Señor nos alcanza o llega a nuestra vida,
así como ama al que está predicando, así como ama a los que ya están dentro, Él va a amar igual al que lo va a recibir por primera vez o al que se extravió y lo está encontrando de nuevo. Entonces es importante que tengamos eso en mente. El Señor nos ama a todos por igual. Y eso es algo que me costó trabajo aprender, porque la manera en que yo vivía era una manera muy fea. Y yo meditaba hace días y yo le decía al Señor, wow, ¿cómo nos permites pasar por tantas cosas por otros? Wow. Porque a veces pasamos cosas y igual nos sentimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué otra vez o esto? Y no se acaba la prueba y esto. Pero no sabemos el día de mañana a quién va a tocar tu testimonio, a quién va a tocar lo que el Señor hizo a través de ti. Porque en la Biblia hay inmensidades de testimonios, de cómo el Señor restauró, salvó, sanó, liberó. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar el día de hoy? Por nuestra comodidad. Sería demasiado fácil, ¿no? Wow. Sería demasiado fácil que no sufriéramos, sería demasiado fácil que no sintiéramos la necesidad de humillarnos y de reconocer que fuimos pecadores y que tenemos que humillarnos para pedir perdón y de verdad arrepentirnos de nuestras malas obras. Porque a veces solamente venimos y lo único que hacemos es sentir el remordimiento de que uno sabe que hizo mal y uno ya le hubiera gustado no haberlo hecho, pero no cambiamos nuestros malos hábitos. Entonces, de eso voy a hablar un poco hoy. Les voy a platicar un poquito de cómo el Señor me trajo a Kansas City, porque yo vivía en California, tengo 33 años y no me da pena decirlo, ni nunca me va a dar pena, porque si el Señor no me hubiera alcanzado a este punto, yo creo que no estuviera viva. Wow. Pero los propósitos del Señor son grandes y desconocidos para mí en aquel entonces. Y bueno, yo fui drogadicta mucho tiempo de mi vida a causa de una depresión muy grande. Yo me deprimí mucho, en mi familia hubo divorcios, hubo muchos problemas dentro de la familia, que ahorita no quiero irme muy profundo en eso, pero bueno, eso me llevó a refugiarme en las drogas. Yo perdí una hermana cuando ella tenía 20 años, yo tenía 18, entonces crecimos juntas y la perdí en un accidente de automóvil, de carro. El Señor sabe por qué, no le reclamo nada. Amén. Si se me quiebra la voz realmente es porque estoy nerviosa, pero porque nunca he estado así, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, aleluya. Yo me refugié en las drogas, empecé pues con lo más ligero, dice uno, ¿no? Entonces empieza uno como a adormecer esos sentimientos que nos duelen. Entonces son como curitas que te pones, como una pomadita nada más para aliviar el momento. Pero cuando se te cae el curita sigues viendo la herida. Entonces me fui así, ya cuando se me caía el curita, pues busqué otro más fuerte. Y así sucesivamente, hasta llegar a un punto de mi vida que al despertarme, mi primer pensamiento era, ¿y hoy qué me voy a meter? O sea, tengo que encontrar algo para no estar normal. Tengo que encontrar algo para aligerar esta carga que siento, para olvidarme, ¿no? Pero honestamente no se olvida. Porque el hecho de que uno esté bajo la influencia de las drogas no te hace olvidar realmente el dolor que tu alma carga. Simplemente te hace decir, ok, está como anestesiado por el adormecido, como lo dijo. Pero la inquietud y la desesperación de saber que se te va a bajar, uno ya estás pensando qué sigue. Entonces, yo ya llegué a un punto en mi vida que honestamente no tenía trabajo, había perdido mi trabajo, no iba a la escuela, no tenía un lugar estable donde vivir. Y en una ocasión, y me dirigía yo a la casa de una amiga, y en el freeway se me metió una persona en una curva. Y literalmente cuando yo traté de esquivarla porque me iba a chocar, sentí que me voltearon el volante hacia la izquierda, que era hacia donde estaban los demás carriles. Wow.
Y me lo voltearon. Yo lo único que hice fue soltar el volante. Y yo dije, que se haga tu voluntad, Dios. Así, yo ya había conocido al Señor desde pequeños, pero mi familia se apartó y ya nunca volvimos a ir a la iglesia. Entonces yo dije, que se haga su voluntad. Yo en el momento no entendía lo que estaba diciendo. Wow. Pero bueno, atravesé 6 líneas en el freeway a la hora pico y pasaban esos trailers y yo me imaginaba hasta lo peor. Cuando llegué al último carril, quedé en sentido contrario y pegué así de frente con un carro en el freeway, imagínate. El carro paró con mi carro. Así de recio íbamos. Y ya, pues, el choque y todo. Y me acuerdo que me bajé del carro, como pude, por la ventana y fui a ver a la otra persona y yo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y obviamente el otro carro que se metió, pues se fue, ¿no? Sí. Y ya, gracias a Dios, nadie salió herido más que el golpe y, no sé, los que han chocado saben cómo ven una bolsa de aire en la cara. Sí. Y me recuerdo que yo cargaba una Biblia en la cajuela de mi carro. Wow. Y algo me dijo, busca tu Biblia. Y dije, la Biblia, dije, pues lo último, yo estaba buscando mi celular para hablarle a mi papá. Y fui, la busqué en la cajuela y no estaba. Y busqué por todas partes y volteé hacia la mitad del freeway y estaba la Biblia en medio del freeway. Wow. Ahí en ese momento, me acuerdo que corría, habían llegado los bomberos y corrí a agarrarla. Y yo no entendía. Dios mío, Yo Sarai. no entendía qué es lo que yo había declarado. Ahora, hace poco, yo le preguntaba al Señor de todo eso que ha pasado y demás cosas. Y me decía el Señor, ¿te acuerdas ese día que me dijiste que se haga tu voluntad? Wow. Decía, yo puse mi palabra en el camino. Dios. Y ese choque lo que hizo fue como alterar la manera en que yo estaba viviendo de una manera que ya no tenía vuelta atrás. Porque después de ahí, la decadencia en mi vida ya estaba hasta abajo. O sea, yo no sé qué más bajo podía haber llegado. Dios. Pero ahí fue el momento en el que el Señor cambió. Me cambió a mí, cambió mi perspectiva de las cosas que iba a empezar a vivir. Y como a la semana, mi mamá ya vivía aquí en Kansas, vivía en San Diego, California. A la semana le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar acá. Le dije, manda por mí. Yo pensando, dije, no, pues en unos 3 meses me va a mandar a buscar. Y me habla el siguiente día y me dice, empaca tus cosas porque el miércoles te vienes. El lunes le hablé, el martes me contestó y el viernes ya me venía para acá a Kansas. Dios. Y yo dije, no, ya no me quiero ir. Yo, pues, ya en mi mente no hay que mejor, no. Pero ya, pues no había vuelto atrás. Y ya me vine para acá, para la gloria de Dios. Y me quise regresar una vez. Y el Señor usó a la persona que menos me imaginé. Y me dio una palabra que confirmó mi estadía acá. Y me conmueve recordar a esta persona porque ella es una persona que fue muy lastimada y que no me imaginé ni siquiera que iba a ser cristiana ella. Ella tiene un testimonio muy fuerte y no voy a decir su nombre, pero cuando yo llegué para allá, ella empezó a ir a una iglesia, porque ella había estado presa y empezó a ir a una iglesia. Y pues empezó a conocer del Señor y todo eso. Y cuando llegué para allá, me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si mi propósito para ti es Kansas? Wow. Tienes que regresarte. Y me conmovió tanto. Yo sabía que era el Señor y me dijo muchas cosas. Yo no pasó ni 4 semanas que yo me regresé porque yo sabía que tenía que estar acá. Entonces ya me regresé para acá y hoy puedo ver los frutos de todo eso. Dios mío. De cómo nos podemos resistir a hacer la voluntad del Señor, pero cuando el Señor tiene una palabra sobre nosotros, no importa lo que nosotros queramos hacer, Amén. todo se va a ir dirigido a eso. Y si nosotros queremos tomar otro camino, lo único que estamos haciendo es hacer más lento el proceso para llegar a esa meta. Entonces,
cuando yo me encontraba en el mundo de las drogas y todo eso, yo creo que hay muchos factores que provocaron eso. Entonces, hoy en día podemos ver como mucha juventud y mucha gente mayor también está enredada en ese mundo. Y podemos criticar o decir, ay, mira ese americano, porque lo hemos dicho. Sí. Lo hemos dicho, ay, mira ese americano con papeles y de drogadicto, y mira, y pidiendo dinero. No sabemos el trasfondo que hay. No sabemos lo que hay detrás, no sabemos los traumas que hay detrás de la vida de una persona que está viviendo así. Y yo que vengo de un mundo así, yo que el Señor me sacó de un mundo así, hay que orar mucho por esas personas. Uno de cristiano tiene que de verdad tener esa pasión por ese tipo de personas que quizá a lo mejor son huérfanos, no tienen una madre que ore por ellos. Yo, gracias a Dios, tengo una mamá y tengo una hermana que fueron las que estuvieron en intercesión por mí para que el Señor me sacara de ese mundo. Pero nosotros, todos los que están viendo ahí, tenemos que tener esa pasión y esa consideración, esa compasión cuando vemos personas así. Hay muchas cosas en el trasfondo de sus vidas y de su alma que no los deja salir de ese mundo. Y nosotros, al nosotros ser salvos y que el Señor nos sacó de ese mundo, a lo mejor no de las drogas, puede ser de muchas cosas, del adulterio, del alcoholismo. Hay tantas cosas que el Señor nos ha salvado. Y si Él ya nos dio esa oportunidad, nosotros tenemos que también ser compasivos con los demás. Así es. También considerarlos, ya sea con una oración, porque si el poder está en nuestra boca, ¿para qué la estamos usando? Porque a veces pensamos, oh, no, declaro esto y declaro lo otro y declaro esto, y no tenemos ni compasión en nuestras palabras para indigentes, para gente que está sufriendo y que quizá no tiene un respaldo, ni emocional, ni de salud, ni ningún apoyo. Ni alguien que esté clamando por ellos. Exacto. Entonces nosotros como cristianos, y de verdad que qué bendición que estemos en este camino. Y hay muchas cosas que pasan en la vida del cristiano que a veces nos hace pensar como que no, estaba mejor en el mundo y todo, en ningún otro lugar es mejor que estar aquí. Aunque sea con pruebas y luchas, no hay ningún lugar que sea mejor estar aquí. O sea, yo aquí paso la lucha, pero con Dios. Wow. Yo aquí paso la enfermedad, pero con Dios. Aquí paso igual si necesito algo, pero con Dios. O sea, si lo tengo a Él, o sea, se puede oír como cliché, no sé cómo le digan, como ya, repetitivo, como muy cursi, ¿no? Que lo diga uno, pero es que es la realidad. Porque nuestra única esperanza es el Señor. Solo Él. Y podemos encontrar muchas cosas en el mundo, muchas cosas que estén llenando ese vacío, pero no hay nada que lo va a llenar. No hay nada, absolutamente nada que lo va a llenar. Hace unos días hablaba yo con una muchacha que estaba teniendo problemas con su esposo. Y yo le decía, es que hay una carencia y hay un hueco. Entonces ese hueco se tiene que llenar de la presencia del Señor. Amén. Porque si no se va a llenar de todas las demás cosas que nos satisfacen, menos de Dios. Entonces es ahí cuando empezamos a decaer. Y leía yo la palabra perdido. Yo decía, la oveja perdida. Y el significado de perdido dice que no tiene o no lleva un destino determinado. Wow. ¿Cuántos no estamos así? Tremendo. Como decías tú, o sea, hay veces hay personas dentro de la iglesia que están perdidos y no lo saben. Hay muchas personas que no han encontrado esa meta, ese propósito, y a lo mejor el Señor no te lo ha dicho. Sí. Pero aquí es donde lo vamos a encontrar. Entonces puede usted haber venido 5 domingos a la iglesia y el Señor no le dijo, usted no le preguntó y no sabe qué es lo que tiene que hacer y se desanima y se va. No. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestro interior. Hay muchas heridas que el Señor quiere sanarlas. Porque uno mismo a veces las tapa porque no las quiere enfrentar. Wow. No las queremos enfrentar, entonces las tapamos para que no nos duelan y preferimos que estén ahí, que no las toque nadie y decir que ya perdoné a mis familiares, ya perdoné a esa persona que me hizo daño, pero la herida sola está embetunada, nomás tiene un arreglo por encima. Wow.
pero la herida sigue ahí. La herida sigue a mí. A mí lo que me pasó, ahorita les voy a hablar de la falta de perdón. El accidente que tuvo mi hermana, curiosamente, fue igual que el que yo tuve. Solo que ella venía a la madrugada de Los Ángeles, iba a San Diego. Y una mujer ebria se metió al freeway en sentido contrario y le pegó en sentido contrario, curiosamente igual que el accidente que yo tuve. Wow. Y iba mi hermana con una amiga y la muchacha del otro carro. Y las tres fallecieron al instante. La mujer era de una cierta etnia, entonces yo por mucho tiempo le agarré coraje. Y ella ya había fallecido. Y yo mucho tiempo le agarré coraje y a esa etnia. O sea, no raza. Solamente a ella, No. sino a todos Ajá. los de ella. Y yo sentía como coraje y coraje. Yo veía gente de ese, no voy a decir nada, de esa etnia y me daba coraje. Y era algo que yo cargaba. Y pude haber sanado de la muerte de mi hermana, pero no de lo que la mujer causó. Wow. Entonces yo ya venía a la iglesia, ya estaba acá en Kansas. Y por mucho tiempo pues yo iba a la iglesia y normal, ¿no? Pero nada pasaba en mi vida. Y una vez el pastor estaba orando y nos dijo a todos, piensen en aquella persona que le ha causado dolor, que no ha perdonado. Y yo dije, pues, ¿a quién acá? Porque uno se hace duro, ¿no? Uno quiere hacerse el que no es conmigo. Y me recordó el accidente, así se me vino un flashazo del accidente de mi hermana. Y yo dije, ¿el accidente? Y dije, pues mi hermana está muerta, ¿no? Y me dice, la joven. Y le dije, ¿qué con ella? Y dice, tú no has perdonado a esa muchacha. Le dije, pero pues sí está muerta, exactamente. Y le dije, pero ¿cómo voy a saber que la perdones? Porque te va a doler su alma. Wow. Entonces recuerdo que yo empecé a pedirle perdón al Señor. Y lloré, y Él me libertó de esa falta de perdón. En ese momento yo entendí por qué siempre que yo iba a dar la ofrenda, sentía como que era poquito dinero. Wow. Y lo leemos, ¿no? Lo que dice la palabra. Sí, si tenemos algo en contra de nuestro hermano. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué siento esto? Yo nunca sentía como que de ese tiempo atrás yo haya dado una ofrenda, no sentí que fue recibida. Wow. Y lo entendí hasta de ese punto para acá. Dije, Dios mío, dije, ¿cuántas veces hemos pasado por alto porque parecen cosas insignificantes o cosas que tratamos de esconder, que se nos hace más fácil seguir en nuestro pecado y en nuestro error que realmente enfrentar la ofensa y pedirle al Señor que nos libere de esas cosas? De ahí. Y son muchas cosas que nos negamos a veces de verdad a contarlas, a sacarlas. Uh-huh. No le estoy diciendo que vaya con sus amigos y le diga todo, no. Al Señor, a hablarle al Espíritu Santo. Y lo más hermoso del Espíritu Santo es que le podemos hablar de la manera más sencilla. A veces sentimos como que hay las megapalabras que no me sé el diccionario o lo que sea. No, sencillamente, si Él conoce hasta lo más profundo de nuestra persona. Uh-huh. Él entiende, Él conoce nuestros pensamientos. Él quiere que nosotros nos expresemos a Él, para Él poder ayudarnos, que le pidamos ayuda. Y de verdad que antes yo no entendía nada de estas cosas porque me anclé a esa falta de perdón, me anclé a esa ofensa de lo que esa mujer había causado en mi familia. Y en mi familia y conmigo. Fue algo que yo cargué como por 8 años. Wow, Dios mío. Entonces, vivir así no es vivir. No es vivir. A veces puede ser una ofensa de negocios, de una ofensa que igual no fue una muerte, pero hay cosas pequeñas que se van quedando en nuestra alma, que están sacando ese carácter malo en nosotros. Y a veces, a lo mejor nosotros no lo vemos. Uh-huh. Entonces empieza la desconfianza, empiezan cosas así. Sí, claro, uno se tiene que cuidar de todo,
De todo se tiene que cuidar uno. Pero no podemos estar a la defensiva. Porque a veces se te va a acercar una persona que a lo mejor lo que necesita de ti es una caricia, y no estoy hablando física, sino espiritual. Una palabra de aliento. Ajá. Entonces es necesario que nosotros de verdad dejemos que el Señor escudriñe nuestro corazón y que aceptemos cuando nos diga dónde está el error. Porque el Señor nos puede estar hablando y nosotros decir, ay, no, no es por ahí, no es conmigo, no, pero llevas en eso, no es cierto. O le trae a mente una situación de antes y uno lo que no quiere es recordarla. Exactamente. Y lo que el Señor está haciendo es traer la mente para sanar esa herida de por ahí. Entonces no podemos cerrarnos si nosotros estamos pidiendo ayuda al Señor para que nos ayude a quitar la falta de perdón, el rencor o todo lo que nos está dañando. Tenemos que aceptar cuando viene esa corrección. Porque si no seguimos en la misma. ¿Y qué fue lo que pasó a mí? Yo de verdad que, Dios mío, no sé ni qué decirle al Señor de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo no estudié una carrera por lo mismo, ¿no? Que andaba en la calle y pues en el momento pues uno no quiere nada del estudio ni nada. Porque uno no piensa bien. Y me recuerdo que miré una foto de mi primo que tiene la misma edad que yo y ya se estaba graduando de su segunda doctorado, creo. Wow. Y yo lo vi con su toga y yo dije, no me dio envidia ni coraje, nomás me dio sentimiento que dije, Señor, yo no soy bruta. Dije, ¿por qué no tuve yo la oportunidad de haber estudiado? Y así me quedé y luego viene el Espíritu Santo me dice, es que yo te mandé a otra escuela. Y ahí me quedé, dije, Dios mío, todas las cosas que pasamos son lecciones. Son lecciones por más que duelan. Si usted está pasando por algo que le duele, pregúntele al Señor qué es lo que me quieres enseñar, qué es lo que quieres que aprenda, qué es lo que quieres que cambie con esta situación. Porque a veces se nos hace muy fácil de echarle la culpa al diablo. Ay, el diablo se me levantó y me hizo esto. ¿Qué tal si el Señor está probando tu paciencia? Wow. Si está probando tus palabras. Entonces necesitamos dejar de ser esa oveja perdida, que no tenemos destino. Rumbo, destino. Wow, qué hermoso. Si nosotros tenemos una meta y sabemos, ok, aquí en este camino, me tengo que quedar en este camino. Pase lo que pase, me tengo que seguir en este camino. Me duela lo que sea, tengo que seguir en este camino. Porque si vemos otras opciones, que por acá es más fácil o por allá, entonces ahí ya nos empezamos a perder y no es un buen camino, no es una buena decisión. Pero si hay alguien ahí, si hay una mamá que tenga a su hijo fuera de casa, lo tenga extraviado, solo hay una solución, una sola solución. Amén. Y en estos momentos podemos estar viviendo unos momentos muy difíciles como nación, como pueblo de Dios, y socialmente lo podemos estar mirando en las redes, lo que está pasando. Sí. Y hay muchas cosas que nos están alejando de la verdad, porque hay muchas soluciones, hay muchos tratamientos que puede que funcionen por un tiempo, pero eso no va a traer el resultado que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros podemos cambiar nuestras palabras para que vayan a favor de esa persona. Y hablando, en palabras me refiero a cambiar nuestra oración, cambiar la manera en que nos dirigimos hacia la persona, porque una persona que es drogadicta es muy difícil de llegarle. Muy difícil de llegarle. Me acuerdo que yo estando aquí ya en Kansas, trabajaba en un lugar de comida rápida y me volaban, yo ya estaba yendo a la iglesia, me volaban bolsitas de droga a la ventana donde yo estaba trabajando. Dios. Entonces el diablo conoce lo que a uno le gustaba y lo que es tentación para uno. Y yo no creía cuando decían, es que te lo pone el pecado así, para que tú lo... Yo decía, ¿cómo? Y me volaban bolsitas así de droga, me acuerdo. Sin saber quién usted era, qué. Wow. Y o limpiaba el restaurante y me encontraba literalmente droga en el piso. Y yo ya estando aquí en Kansas decía, no quiero retroceder, no quiero
volver a ser o a tener algo de lo que fui. O sea, estar en la drogadicción es un mundo, es un ciclo que no tiene salida por fuerza de voluntad. Las personas que salen de ahí tienen que buscar ayuda o tienen que encontrarse en una situación muy extrema para dejar el vicio, pero Cristo lo puede hacer todo y Él ya lo hizo todo. Amén. Él ya lo hizo todo. Y si usted tiene familia que se encuentra así en el alcoholismo, en la falta de perdón, no deje de orar por ellos, preséntelos en oración, no crea que tenga que orar 3, 4 horas, no, preséntelos en oración con un corazón de verdad entregado y humillado, de que queremos ver ese cambio en la persona, para gloria de Dios, porque ¿por qué queremos tener nada más a Cristo para nosotros? ¿Por qué? Porque se nos hace tan cómodo estar en la iglesia y recibir, ir los domingos, vestirnos bien. Wow. Y salir y seguir viendo a la misma gente en la calle pidiendo dinero.